Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Bueno, vamos a desempacar esto, porque tengo una pregunta inicial. ¿Qué pasaría si el mayor misterio sin resolver en la historia de Estados Unidos, en realidad, nunca fue un misterio, sino más bien una verdad que los libros de texto consideraron, demasiado incómoda para publicar? Piensa en esto por un segundo. Ajá. En el año 1587, 115 hombres, mujeres y niños ingleses cruzan el Atlántico. Van a fundar una colonia en la isla de Roanoke. Su gobernador, John White, los deja ahí para regresar a Inglaterra por suministros. Sí, un viaje de rutina, digamos. Claro, pero queda atrapado en Europa por la guerra contra la Armada Española. Y al volver 3 años después, en 1590, encuentra el lugar desierto. Sin cuerpos, sin señales de lucha. Las únicas pistas son la palabra Croatoan, tallada en un poste, y las letras CRO en un árbol. Y a partir de ahí, la historia oficial nos dice que se esfumaron en el aire. Y es un relato que, desafía nuestra necesidad de tener respuestas lógicas. Hablamos de la famosa colonia perdida. El mito de una desaparición casi fantasmal ha oscurecido la verdad científica durante siglos. Por completo. Sí, nos fascina la idea del enigma sin resolver, pero esa misma fascinación nos ha llevado por caminos llenos de engaños. Y antes de llegar a la ciencia dura, a la genética y a la arqueología moderna en esta inmersión profunda, es vital entender cómo la desesperación por encontrar respuestas nos hizo tropezar de una forma espectacular. Es verdad, para nuestra audiencia que adora un buen caso de detectives de más de 400 años, este es el enigma por excelencia. Pero en el debate de hoy, nuestra misión no es repetir el viejo cuento de fantasmas. Para nada. Vamos a ir a fondo. Vamos a explorar los fraudes más grandes, las excavaciones y las pruebas de ADN. Queremos saber qué sucedió. Y para empezar, tenemos que hablar del Circo de las Piedras Darey. Para quienes nos escuchan y no conocen esta historia, es como el clickbait o las noticias falsas del siglo XX, pero en lugar de internet, usaban rocas. Tal cual, usaban rocas. Todo empieza en el año 1937. Un turista llamado L.E. Hammond encuentra una losa de piedra cerca del río Chowan, en Carolina del Norte. Ajá. Y esta piedra resulta tener un mensaje tallado, un supuesto texto de Eleanor Dare, la hija del gobernador John White. En la piedra, ella narra la muerte trágica de su esposo Ananias y de su hija Virginia, la primera niña inglesa nacida en América, a manos de tribus hostiles. ¡Wow! Imagino que encontrar algo así en los años 30 fue una bomba. Los periódicos debieron enloquecer. El impacto de ese hallazgo fue inmenso a nivel cultural. Universidades prestigiosas, en especial Emory y Brenau, se involucraron a fondo. De hecho, la Universidad de Brenau ofreció una recompensa de $500. Espera, $500 en la Gran Depresión era una suma gigantesca. Era muchísimo dinero. Ofrecieron esa recompensa para cualquiera que pudiera encontrar más piedras. Y claro, cuando pones dinero en efectivo sobre la mesa buscando un pedazo de historia, alguien va a fabricar ese pedazo de historia. Y ahí es donde entra en escena el gran estafador, un individuo llamado Bill Everhart. Él no descubre una ni dos, sino más de 40 piedras adicionales. Una locura. Sí, y lo más absurdo es que estas piedras trazan una ruta trágica hacia el interior de Georgia. Como si los colonos hubieran hecho un viaje turístico dejando un rastro de migas de pan de granito, ¿sabes? Se volvió una locura mediática absoluta. Parecía que el misterio estaba resuelto por fin. Sí, parecía. Hasta que el periodismo de investigación hizo su trabajo.
En 1941, el periodista Boyden Sparks de la revista Saturday Evening Post expuso todo el fraude. Investigó a Everhart y descubrió que este hombre tenía un historial largo de falsificación de reliquias indígenas. ¡Qué descaro! Pues sí, y la situación llegó a un punto tan bajo que cuando Everhart sintió que lo acorralaban, intentó extorsionar a los investigadores con una piedra falsa que decía «Nos atrevemos a todo». Era un juego de palabras burdo con el apellido Dare, que en inglés significa atreverse. ¡Qué bárbaro! Pero aquí es donde esto se pone realmente interesante. Porque si bien sabemos que las 40 y tantas piedras de Everhart eran basura, o sea, piezas de escenografía talladas en su patio trasero, me surge una duda. Si se comprobó que casi todas eran falsas, ¿existe alguna posibilidad de que la primera piedra, la que encontró el turista Hammond, de forma casual, fuera genuina? Lo fascinante aquí es que la primera piedra nunca se ha descartado del todo. ¿Ah, no? No, fíjate. A lo largo de las décadas, los análisis químicos de la superficie y los estudios lingüísticos de esa pieza original muestran características que concuerdan con la época isabelina. Las herramientas usadas para tallarla parecen de ese periodo. El problema es la contaminación de la evidencia. Claro, el estafador arruinó la escena. Así es. El engaño de Everhart fue tan masivo, tan público y tan vergonzoso para las universidades que manchó toda la investigación. La comunidad científica tuvo que dar un paso atrás y buscar pistas mucho más confiables, alejadas de ese circo mediático. Tiene mucho sentido. El fraude arruinó la credibilidad del sitio. Y para encontrar pistas confiables, a veces tienes que dejar de mirar al suelo lleno de piedras falsas y empezar a mirar archivos que nadie ha tocado. Y en este caso, un mapa dibujado por el propio John White en el año 1585. Es conocido como la Virginia Pars. Un documento clave. Sí, y lo que pasó con este mapa es alucinante. Es como descubrir una capa oculta en un archivo de Photoshop, pero en papel de hace 4 siglos. Cuéntanos cómo lograron ver algo que estuvo escondido tanto tiempo. Fue un proceso brillante. En 2012, el investigador Brent Lane notó algo extraño en ese mapa que estaba guardado en el Museo Británico. En la época de John White, si cometías un error al dibujar o querías ocultar un detalle militar táctico, no podías borrar la tinta. Usaban pluma, era permanente. Exacto. Lo que hacían era pegar un trozo de papel limpio encima, un parche, y volvían a dibujar. Y el mapa La Virginia Pars tenía 2 de estos parches. Pero arrancar un parche de papel del siglo XVI es un crimen arqueológico, te vas preso. ¿Cómo lograron ver qué había debajo sin destruir el mapa? Usaron tecnología de luz transmitida. Esto consiste en proyectar espectros de luz muy precisos desde la parte posterior del documento. Al iluminar el papel desde atrás, la luz atraviesa las diferentes densidades del material. Las tintas antiguas tienen una composición metálica o de carbón que bloquea la luz de forma distinta al papel. ¡Qué ingenioso! Sí, y gracias a esto, bajo el parche de la zona norte, apareció el símbolo claro de un fuerte militar. Un fuerte ubicado tierra adentro, en la confluencia de los ríos Roanoke y Chowan, en lo que hoy es el condado de Bertie. Ese detalle lo cambia todo, ¿eh? Porque White había dejado instrucciones claras antes de irse a Inglaterra. Él dijo, si los colonos tenían que abandonar la isla de Roanoke por falta de recursos o peligro, debían moverse 50 millas hacia el interior. Ajá, 50 millas justas. Y ese símbolo oculto en el mapa está a esa distancia exacta de la isla. Era un plan de contingencia. Justo eso. Esto llevó a la organización First Colony Foundation a iniciar excavaciones en esa zona, en concreto del condado de Bertie. Y allí descubrieron lo que hoy se conoce como el Sitio X y más tarde el Sitio Y. Pero a ver, no encontraron ruinas de castillos ni casas de madera de 2 pisos, claro. Las construcciones de madera se pudren en 400 años. Sí, no queda nada de la madera. Encontraron algo más sutil, pero igual de contundente. Basura. Desechos cotidianos que no encajaban con un asentamiento indígena. Encontraron cerámica inglesa. Cerámica muy particular, conocida como Surrey Hampshire Borderware. Este tipo de cerámica es vital para la arqueología, porque tiene una ventana de tiempo muy estrecha. Se fabricaba en Inglaterra durante un periodo muy definido. O sea, ¿es como un reloj de carbono 14 pero hecho de barro? Algo así. Lo crucial es que, en toda América del Norte, esta cerámica solo se ha encontrado en la isla de Roanoke, en el asentamiento posterior de Jamestown y en estos 2 sitios, X y Y.
Además de eso, desenterraron jarras tipo baluster originarias del norte de Devon. Eran recipientes de almacenamiento diseñados para preservar alimentos en viajes marítimos largos. ¡Qué buen dato! E incluso, según las fuentes que revisamos, encontraron piezas metálicas, como un aglets, que es una pequeña pieza de cobre usada en los cordones de la ropa isabelina de clase alta y una pieza del mecanismo de disparo de un arma de fuego antigua, una snaphaunce. Así es. Para hacer una analogía para la audiencia, esto no es como encontrar una moneda extranjera moderna que alguien dejó caer por accidente. Es como descubrir una herramienta de astronauta especializada en medio de las ruinas de un castillo medieval. Su presencia ahí demuestra sin lugar a dudas quién estuvo en ese lugar en concreto. Es una forma muy gráfica de verlo, estoy de acuerdo. Estas evidencias apuntan a una ocupación temporal por un grupo pequeño de europeos. Cumple a la perfección con el plan táctico de White de ir 50 millas tierra adentro. Nos dice que los colonos no estaban corriendo en círculos de pánico. Tenían un plan de supervivencia estructurado y lo ejecutaron. Pero aquí debo frenar un poco, porque el mapa secreto nos lleva tierra adentro, y la arqueología lo respalda. Sin embargo, hay un detalle gigante que la cultura popular conoce muy bien. El mensaje en el poste de la colonia original decía la palabra Croatoan en letras mayúsculas. El famoso mensaje, sí. O sea, era como un letrero de neón brillante apuntando en una dirección opuesta. La isla de Hatteras era el hogar de la tribu Croatoan, aliados cercanos de los ingleses. Manteo, un líder indígena muy importante, era amigo de los colonos. Si la puerta de tu casa dice, oye, estoy donde mi amigo Manteo, ¿por qué nos complicamos buscando matas secretos tierra adentro? Esa es la pregunta central que dividió a los historiadores durante décadas. Por mucho tiempo, buscar en la isla de Hatteras parecía demasiado obvio o poco romántico para el mito, pero la arqueología moderna decidió hacer caso a ese letrero. Ya era hora. Sí, se iniciaron excavaciones en la isla de Hatteras, en un sitio llamado Cape Creek. Esto fue liderado por expertos como Mark Horton y Scott Dawson, de la Croatoan Archaeological Society. Y los resultados son, la verdad, abrumadores. Según las fuentes, encontraron artefactos ingleses mezclados en las mismas capas de tierra que los objetos indígenas. Hablamos de un anillo de oro, una pizarra para escribir con un lápiz de plomo, piezas de espadas roperas. Todo en un poblado nativo. Una mezcla cultural directa. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Las tribus nativas de la costa eran grandes navegantes. Encontraban cosas útiles todo el tiempo. Si descubrimos objetos europeos en una aldea indígena, ¿no podría ser un simple intercambio comercial o cosas rescatadas de los cientos de naufragios que ocurrían en esa costa tan peligrosa? Si conectamos esto con el panorama general, la teoría del comercio y los naufragios tiene mucho sentido al principio. Es lógico pensarlo. Los indígenas valoraban en extremo el cobre y los objetos de metal europeos para crear herramientas o adornos. Sin embargo, en las excavaciones en Cape Creek encontraron algo definitivo, algo que rompe la teoría del naufragio por completo. Encontraron cubos llenos de escamas de martillo, o hammerscale en inglés. Espera, escamas de martillo. ¿Te refieres a residuos de herrería? De manera exacta. Las escamas de martillo son los diminutos fragmentos magnéticos de hierro oxidado que saltan al aire cuando un herrero golpea el metal caliente en un yunque. Son como chispas solidificadas. Los pueblos indígenas de esa región tenían una cultura rica, pero no fundían hierro, no poseían la tecnología de la herrería. Oh, ya veo el punto. No puedes comerciar chispas de hierro, ni las recoges de un barco hundido en la playa. El hammerscale solo existe si alguien estuvo ahí, en ese mismo lugar, con un yunque y fuego, golpeando metal vivo. Por lo tanto, encontrar desechos de herrería en capas profundas de un poblado indígena es evidencia irrefutable de que había europeos viviendo y trabajando ahí, en el mismo espacio físico. No estaban solo de paso haciendo trueques. Fue una asimilación pacífica y productiva. Eso cambia toda la narrativa de los libros de texto. Significa que, ante el desastre, no hubo una guerra total ni una masacre misteriosa. Hubo cooperación. Pero esto me lleva a otra duda crítica. Dejar el fuerte que construyeron con tanto esfuerzo, dividirse, abandonar su estilo de vida y unirse a las tribus locales, es una decisión radical. Tuvo que haber un factor de presión inmenso, algo de vida o muerte.
Y hubo. Los datos climáticos, mediante la dendrocronología, nos dan la respuesta perfecta. Los científicos analizaron los anillos de crecimiento de los árboles antiguos de la zona, en especial los cipreses calvos. Los árboles forman anillos cada año, y el grosor de cada año indica cuánta lluvia hubo. Anillos anchos significan buena lluvia, anillos estrechos indican sequía. Ah, claro. ¿Y cuando miraron los anillos correspondientes a los años posteriores a 1587? Descubrieron que entre los años 1587 y 1589 ocurrió la sequía más severa en 8 siglos para esa región de Carolina del Norte. Imagina la situación. Los colonos llegan a un entorno desconocido. Intentan plantar semillas inglesas en suelo extranjero y no cae una sola gota de lluvia durante 3 años. Se enfrentaban a la hambruna total. Sin lluvia, no hay cosecha. Y sin cosecha, mueren. Así que la integración con las tribus locales no fue una elección romántica ni un secuestro. Fue la única forma humana de sobrevivir. Las tribus locales sabían pescar, cazar y encontrar agua en esas condiciones. Sumado a la sequía, hay registros epidemiológicos de un brote severo de influenza en el continente justo en esa época. El virus de la influenza no existía en América antes del contacto con los europeos. El hecho de que las tribus locales sufrieran esta enfermedad respiratoria prueba, sin margen de error, el contacto directo, sostenido y cercano con los colonos europeos. Es como si todas las piezas del rompecabezas empezaran a encajar de una vez. La ciencia climática, los parches en el mapa, los restos de herrería en poblados nativos. Todo apunta a la asimilación. Así es. Y si sabemos que se integraron con los pueblos indígenas y sobrevivieron juntos, la pregunta obvia para cualquiera que estudia historia es, ¿qué pasó con sus descendientes? Y aquí es donde las fuentes nos llevan a la tribu Lumbee, del condado de Robeson, en Carolina del Norte. Ellos han mantenido una historia oral durante generaciones afirmando que descienden, en parte, de los colonos de Roanoke. La historia oral en las culturas nativas es muy precisa, pero a menudo la Academia Occidental exige pruebas físicas tangibles. Y la tribu Lumbee tiene esas pruebas inscritas en sus células. Empecemos por la biología genética. Las pruebas de ADN moderno enfocadas en el cromosoma Y, que rastrea el linaje paterno directo de generación en generación, muestran un dato increíble. Un asombroso 96% del linaje paterno de los Lumbee es de origen no nativo. En su inmensa mayoría es de origen europeo. 96%, ¡wow! Es una cifra abrumadora para una tribu reconocida. Pero entiendo que hay otro marcador genético más complejo que confirma que esta mezcla ocurrió hace siglos, y no de forma reciente. Sí, fíjate. Su perfil genético del sistema de antígenos leucocitarios humanos, conocido como HLA, es la prueba definitiva. El HLA es un grupo de genes que regulan el sistema inmunológico humano. Ciertas variaciones de estos genes son muy comunes en poblaciones específicas. Por ejemplo, el marcador HLA-B40 está presente en casi todas las tribus nativas americanas tradicionales con linaje ininterrumpido. Es como una huella dactilar genética del continente americano. Exacto. Pero la frecuencia de este marcador HLA-B40 en la población Lumbee es bajísima. Su casi ausencia es una anomalía matemática que grita mezcla europea temprana. Es la biología confirmando que, hace varios siglos, un grupo grande de europeos aportó su genética a esta población, antes de que la tribu se consolidara como la conocemos hoy. Pero la herencia no es solo biología, ¿verdad? También está la forma en que se comunican. He leído en las fuentes de nuestra investigación que el dialecto histórico de los Lumbee es un fenómeno de estudio para los lingüistas. Es fascinante. Del inglés isabelino del siglo XVI. Usan agrupaciones de consonantes muy densas y giros gramaticales que no se ven en las lenguas nativas locales ni en el inglés moderno americano. E incluso conservan apellidos originarios que coinciden de forma asombrosa con la lista de pasajeros de la colonia perdida de Roanoke. Apellidos como Dare, Berry y Sampson. Entonces, ¿qué significa todo esto para los Lumbee en la actualidad? Significa una ironía profunda y un castigo burocrático terrible.
La tribu Lumbee ha peleado durante décadas para ser reconocida por el gobierno federal de los Estados Unidos. Y durante mucho tiempo, los comités gubernamentales los han rechazado con base en su mestizaje. Les dicen que no son suficiente nativos americanos porque tienen sangre europea, apellidos ingleses y costumbres mixtas. ¡Qué injusticia! Sí, su biología, su lingüística y su historia oral convergen para resolver el gran misterio de la colonia de Roanoke. Son la respuesta viviente al enigma, validando su herencia histórica, y el sistema político los penaliza por ello. Es muy frustrante escuchar eso. Hemos recorrido un camino larguísimo en esta inversión profunda. Desmentimos el fraude ridículo de las piedras Dare. Explicamos cómo la luz proyectada reveló fuertes ocultos en un mapa del siglo XVI, rastreamos escamas de hierro isabelino en fogatas de la isla de Hatteras y vimos cómo la falta de lluvia forzó una alianza de supervivencia. Todo esto mientras el ADN y los marcadores inmunológicos de la tribu Lumbee cuentan la historia que la historia escrita olvidó. Y la conclusión que nos dejan los datos arqueológicos y científicos es muy clara. Los colonos de Roanoke nunca se perdieron en un sentido místico. Fueron abandonados por su imperio al otro lado del océano debido a una guerra. Para sobrevivir a la peor sequía en 800 años, se adaptaron de la manera más inteligente posible. Se dividieron. Un grupo siguió el plan del mapa y fue tierra adentro hacia los sitios X y Y en el río Chowan. Ajá. ¿Y el otro grupo? El otro grupo siguió a su aliado Manteo y fue a la isla de Hatteras. Fueron adoptados por la población local y se convirtieron en un solo pueblo. Y esto destruye por completo el relato de las desapariciones mágicas. La moneda del truco de magia no se esfumó. Los colonos de Roanoke se transformaron. Se convirtieron en parte del paisaje, en parte de las tribus locales, en parte de la sangre de las personas que siguen vivas hoy en Carolina del Norte. Y eso, para mí, tiene un valor humano mucho más asombroso que cualquier cuento de fantasmas para asustar niños. Esto plantea una pregunta importante, un pensamiento final para quienes nos escuchan y que va más allá de esta historia particular. Si las pruebas de ADN moderno y el análisis de genealogía genética están logrando reescribir por completo el mito fundacional de Estados Unidos, ¿cuántas otras narrativas históricas oficiales e incuestionables están a punto de desmoronarse? Es una gran pregunta. Debemos preguntarnos si existen otros grupos perdidos en la historia de la humanidad, etiquetados como víctimas de desapariciones misteriosas o masacres, que en realidad lograron asimilarse y sobrevivir, y que solo están esperando que la tecnología genética de sus descendientes limpie su nombre y exponga la verdad oculta en nuestros libros de texto. Esa es una idea que te vuela la cabeza. La historia siempre la escriben los sobrevivientes, pero tal vez el ADN tiene la última palabra. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en el próximo debate. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.